Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Bien animados, como dice el pastor? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si usted es tan amable? Abre su Biblia en Proverbios 17. Proverbios 17. ¿Cuántos aquí enfrentan conflictos en la vida? Di amén si... Sí, ¿verdad? Dice... amén, ¿verdad? Sí, tienen conflictos en la vida. Se encuentran con luchas todos los días, semanal, mensual. Bueno, tengo un tema y le vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Como siempre, que nos hable, que nos dé su palabra como siempre. Y Proverbios 17, verso 3, creo que ese fue el texto que les di, ¿verdad? El domingo pasado ya me regañaron porque dije Josué por jueces y ya me esperaron una comitiva de hermanos y me regañaron, me dijeron pastor, así con casi mente pistola en mano, ¿verdad? Así que ustedes ya deben saber que pues a veces si usted ve que estoy leyendo algo que no dice, pues ya al rato le vamos a decir, cuando decimos Pedro por Pablo o Vilma por Betty, ¿verdad? Los que conocen los picapiedras saben a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir un tema. Este tema lo he titulado a manera de pregunta. ¿Corremos o soportamos? Bueno, no se conteste muy deprisa, ¿verdad? Vamos a ver la enseñanza. ¿Corremos o soportamos? Proverbios 17, en el versículo 3, en la versión Palabra de Dios para Todos. Sí, ya me equivoqué otra vez, ahí dice Reina Valera, pero es Palabra de Dios para Todos. Está poniendo viejito el pastor, ¿verdad? Pero miren esta versión, enfóquese en la versión que es lo importante, ¿no? O más bien dicho en el texto. Dice, el oro y la plata se purifican ¿con qué? Con fuego, ¿verdad? Ya vi, sí, otra vez. El texto no es el que tengo yo en mis notas, ya me fijé en la pantalla ya. Bueno, si usted nota, algunos no saben lo que es crisol, ¿verdad? Si usted le pregunta a un dominicano qué es crisol, le va a decir que es aceite. Es una marca de aceite de comer en mi país. Entonces yo queriendo pues simplificar el texto, pues bueno, no lo cambié la pantalla, pero le voy a leer esta versión que yo tengo, ¿está bien? El oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El crisol, obviamente, que usted ve ahí, ¿verdad? En la pantalla, pues obviamente es cuando se derrite el oro o la plata para quemar todas las impurezas, las contaminaciones que el oro puede tener o la plata en este caso. Pero de la única manera que se puede limpiar el oro, purificar, es con fuego, es derritiéndolo por completo. Y en la Biblia vemos muy a menudo, discúlpenme, vemos la fe comparada con el oro. Pero vamos a ver algunos textos. Ahora, ¿cuántos aquí han escuchado la analogía de la vaca y el búfalo ante la tormenta? ¿Alguien aquí ha escuchado esa analogía? ¿Nadie? Una persona nada más. Bueno, permítame usar esta analogía para que usted lo entienda. Cuando hay una tormenta, cuando una tormenta se acerca, por naturaleza las vacas tienden a alejarse de la tormenta. Ven la tormenta y comienzan a correr, caminando en dirección opuesta. Y como son más lentas que la tormenta, terminan siendo alcanzadas y la tormenta las persigue por más tiempo. Así prolongan el tiempo que pasan dentro del mal tiempo de la tormenta. Y obviamente los granizos, la lluvia, los vientos, la va golpeando todo el camino porque como van corriendo de la tormenta, obviamente les afecta más. Pero el comportamiento del búfalo, por el contrario, cuando el búfalo ve venir la tormenta, en vez de hacer como la vaca, irse contrario a la tormenta, el búfalo lo que hace es que atraviesa la tormenta. Fíjense qué curioso, ¿no? Entonces, como el búfalo atraviesa la tormenta, significa que pasa menos tiempo en la tormenta. No sé si están entendiendo la idea. Si la vaca está así, ¿verdad? Y viene la tormenta, y la vaca ve la tormenta y se devuelve, se va junto con la tormenta y pasa más tiempo. Pero el búfalo, al ver la tormenta, por su naturaleza, su fuerza, su inteligencia en este caso,
ve la tormenta y lo que hace es que obviamente baja su cabeza, sus cuernos y la atraviesa. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes piensan que el búfalo sufre en la tormenta? ¿Y la vaca? Bueno, aquí el problema no es quién sufre o no. Aquí el problema es quién pasa más tiempo en la tormenta. ¿Sí entendieron la analogía? Bueno, cuando vienen esas tormentas de granizos, de lluvias, vientos y golpean, obviamente la vaca es más afectada porque va con la tormenta, ¿verdad? Sin darse cuenta, o sea, es una naturaleza. Pero el búfalo no, el búfalo atraviesa la tormenta y lo que hace es que la pasa más rápido. Y yo pienso que nos pasa a nosotros lo mismo que la vaca. En la mayoría de los casos, como seres humanos, actuamos como la vaca. La analogía nos enseña a que seamos más como ¿quién? Como los búfalos. Pero normalmente actuamos como la vaca. O sea, vemos el problema y ¿qué queremos hacer? Queremos correr. No, yo no quiero, ¿verdad? Problemas, no quiero conflictos. Y muchos dicen, yo lo que quiero es mi paz. Bueno, si de algo podemos estar completamente seguros, es de que todos, absolutamente todos, enfrentaremos diferentes tipos de prueba a lo largo de la vida. Eso es algo prometido, ¿verdad? Las pruebas son el pan de cada día de muchas personas. Todos en algún momento enfrentaremos dificultades y diferentes tipos de situaciones mientras estemos en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben, verdad? Bueno, es una realidad, no es algo de que tienen que recibirlo, lo puede cancelar usted cuantas veces quiera, ¿verdad? Lo cancelo, pastor, yo no lo recibo, ¿está bien? Ahí espero tu llamada para la consejería, ¿verdad? Pero creo que todos estamos conscientes de que la vida en este mundo viene acompañada de luchas y todo tipo de dolor y sufrimiento, es parte de la vida. Pero lo curioso de todo esto es que aunque sabemos que las pruebas de la vida vendrán en algún momento, todos sabemos, ¿cuántos saben eso? Todos sabemos. Lo curioso es que cuando llegan las pruebas actuamos de manera sorpresiva, ¿sí o no? Y decimos cosas, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué enfrenté esta situación? ¿Y por qué, Señor, esto? Y preguntamos como si es algo extraño. Y fíjense lo que dice Primera de Pedro 4. A ver si ahora sí puse el texto correcto. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4:12, la versión nueva, Biblia viva, ahora sí. Dice, queridos hermanos, ¿cuántos queridos hermanos hay aquí? Fíjense la amabilidad de Pedro, ¿verdad? Dice, no se sorprendan, no se tomen por sorpresa del fuego de la prueba por el que están pasando. Dice, como si fuera algo extraño. Ahora, si usted es sincero, diría conmigo amén, de que todos al enfrentar un problema reaccionamos como que si es algo extraño. Nos encontramos con problemas, o sea, si yo les pregunto, fíjense lo que es el tema del dolor, el sufrimiento, ¿no? Las pruebas. Si yo le pregunto, ¿cuántos aquí saben que no hay un solo ser perfecto en esta tierra? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendemos perfectamente eso? ¿Usted cree que en la calle hay gente imprudente? ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, algunos de los que tenemos carro o vehículo, se nos mete a alguien imprudentemente y decimos, ¿cómo es posible que esta persona haga eso? Y la respuesta es posible porque es un ser humano. Cometemos errores. A veces lo hacemos nosotros, ¿sí o no? Por eso un pastor una vez me dijo, pastor, quiero diseñar una calcomanía de casa de oración para ponérsela atrás. Le dije, en el amor de Cristo, mejor no. Porque cuando usted comete un error y le corte a alguien, ¿verdad? Saliendo en alguna salida o comete una imprudencia en el carro, van a decir, casa de oración, ahí va. Entonces, hágalo si quiere, pero yo les recomiendo que mejor no le ponga calcomanía del corazoncito, el pececito, Cristo viene. Es libre de hacerlo, no estoy diciendo que no lo haga, pero recomendablemente no. Porque van a mirar, o sea, cuando yo he visto carros que tienen letreros grandes que dice Cristo viene, y me pasan así, por el lado, digo yo, solamente vi a Cristo que me pasó por ahí, ¿verdad? Pero miren lo que dice Pedro, como si cosa extraña le sucediera, verso 13. Dice, al contrario, y nos dice algo que no nos cabe en la mente. Alégrense de tener parte
en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Ahora, yo pienso que, y estoy haciendo preguntas, es para reflexionar, pero si se lo pregunto aquí dentro de la iglesia, creo que todos dirían amén. La pregunta es la siguiente: ¿es un privilegio sufrir por causa de Cristo? La respuesta cristiana es amén. Pero lo entendemos, lo aceptamos. En el momento de la prueba decimos, no, qué bueno Señor por esta prueba. Gloria al Señor. No es la reacción que tenemos, es la realidad. Pedro nos dice que no nos sorprendamos cuando enfrentemos diferentes tipos de pruebas. Nos dice algo que a la carne le incomoda. O sea, todos cuando nos dicen tienes que sufrir, sentimos como que, ¿pero por qué? O sea, no quiero. Pedro dice que nos alegremos cuando vengan las pruebas de fuego a nuestra vida, que nos alegremos, dice. La realidad es que como seres humanos no toleramos el dolor ni el sufrimiento, no lo toleramos. Dios nos creó con una naturaleza que aborrece todo lo que causa dolor. ¿Cuántos dicen amén? Así nos creó el Señor. De ser así, entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro nos dice que nos alegremos cuando enfrentemos pruebas difíciles? En Dios, mis hermanos, todo tiene una respuesta y un propósito eterno y soberano. ¿Usted sabía eso? En Dios. Si usted no es cristiano y usted sufre, ahí quedó el sufrimiento. Está sufriendo en vano. Está sufriendo sin propósito. Está sufriendo por las cosas de la vida nada más. Eso no va a dar fruto. Pero en Cristo el sufrimiento tiene un propósito. Tiene resultados espirituales. Tiene beneficio eterno en Dios. Y eso es algo que debemos de recordar, porque cuando enfrentamos las pruebas, y vamos a ver qué tipo de pruebas, siempre viene esa parte de, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí si yo no le he dicho nada a esa persona? O sea, mi esposa me comentaba que fueron a Moro Vehículo, y como les he dicho, cuando vayan a Moro Vehículo, al DMV, ayunen, oren por una semana antes y prepárense, porque ahí hay gente que, no son todos, pero la mayoría, no sé si saben lo que quiero decir, tienen una actitud como profesional, ¿verdad? Si ese no es, y esto, y whatever, y esto, y good morning, ni te contestan. Pues tienen uno que ir con el escudo de la fe preparado, porque así son esos lugares. O sea, sí, me doy a entender, o sea. Pero miren, no solo Pedro es el que nos dice que nos debemos alegrar o gozar ante las pruebas. Jesús fue el primero que dijo esto en Mateo 5, verso 10. Sigo en la misma versión nueva, Biblia viva. Mateo 5, verso 10. Dice Jesús, dice, dichosos, se entiende que es la misma palabra, bienaventurados, grandemente bendecidos, los que sufren persecuciones por ser, ¿qué? Justos, dice esta versión. Dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes cuando alguien los ofende o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Noten la razón de las pruebas, la razón del sufrimiento. Y el verso 12 dice, alégrense mucho porque en el cielo les espera una gran recompensa. Como hemos estudiado, la alegría no es por el dolor. La alegría es por lo que produce ese dolor cuando lo soportamos de manera cristiana. Alégrense porque la recompensa es grande en el cielo. Dice, así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Ahora, el cristiano muchas veces dice cosas como, Señor, úsame como Elías, úsame como Pablo. No sé si usted alguna vez ha dicho eso, ¿no? Las mujeres, úsame, ¿verdad? Como Abigail, ¿verdad? Úsame como Esther y como Ruth. Pero lo que estamos diciendo es, Señor, úsame en los milagros, en los poderes que tú les diste, en todo eso, pero en el sufrimiento no, Señor. Ahí no. En la persecución de Jezabel, no, eso no, Señor, eso es Elías. Entonces pensamos que el paquete de la vida cristiana, el combo, si usted entiende mejor en Nueva York, viene solamente lleno de bendiciones terrenales, materiales, comodidad, todo me va a salir bien, pero que no viene con sufrimiento. Y todo, dice Pedro, todo viene junto con pegado, así dice en Guadalajara. Todo viene junto con pegado. Otro de los discípulos de Jesús vuelve a enfatizar lo que estoy diciendo
Y aquí el énfasis de este discípulo, otro discípulo, es que debemos de soportar las pruebas con gozo. Ese discípulo se llama Santiago. Vamos a leer Santiago 1, versículo 2. Santiago 1, verso 2. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos pueden decir, sí, pastor, es lo primero que surge cuando yo me encuentro en una prueba? Gozo. Bueno, aquí el gozo no es emocional, no es sentimental. Aquí el gozo es espiritual. Se entiende que es un entendimiento que nos dice, ¿sabe qué, Señor? Esto me duele un montón, me duele mucho, pero cuando conectamos nuestra mente a la palabra, decimos, yo sé que detrás de esto hay un propósito y lo voy a soportar. Miren, yo cuando estudio este tipo de temas, me paso mucho tiempo analizando los textos, no solamente para enseñarlos bien, sino para la práctica diaria, porque el pastor también se enoja a veces. Y yo digo, Señor, o sea, la realidad, o sea, yo hablando con el texto, ¿verdad? Digo, la realidad es que no me da gozo cuando me enojo. O sea, es incluso una paradoja, es contradictorio. O sea, ¿me enojo y me gozo? No, aquí el punto es que cuando vienen las pruebas, es normal que en alguno de nosotros haya una reacción indebida. No dije que era bueno, dije que es normal. Y cuando esa reacción indebida sale en las pruebas, es un buen momento para mirar nuestra necesidad de Dios y para ver cómo estamos espiritualmente. Habrá momentos que vamos a contestar o vamos a responder a la prueba de manera espiritual, pero habrá otros momentos que no. Y la vida cristiana tiene que ver con eso. Uno piensa que nunca debemos de fallar. Así no. Perfecto, Señor, si no, no. Y yo analizando los textos me doy cuenta que cuando reaccionamos ante una situación como un Pedro, entonces nos damos cuenta que necesitamos de la gracia de Cristo. Si no reaccionamos, entonces no vemos la deficiencia. O sea, yo no estoy diciendo que lo hagamos, que es permitido o que Dios quiere. Es una naturaleza real en el ser humano. Viene la prueba y la reacción natural es, ay, Señor, ¿de verdad? Viene un pleito y contestamos. Viene un conflicto y queremos vengarnos. Y aquí Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes tipos de situaciones difíciles en la vida. Y el verso 3 es lo que conecta el gozo, porque dice, sabiendo, aquí involucra la mente, que es precisamente lo que se sale de la ecuación cuando nos llegan las pruebas, ¿sí o no? Nos llegan las pruebas. Lo primero que el cristiano olvida cuando está sufriendo es la promesa de Dios, es su palabra, irónicamente hablando. Pero nosotros debemos de manera intencional volver a llevar nuestra mente a las promesas de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debo actuar? Y por eso dice el verso 3, sabiendo, es decir, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo pienso que la razón por qué nos vienen muchas pruebas es porque siempre estamos diciendo, Señor, dame paciencia, Señor. Y siempre llegan pruebas, ¿sí o no? Pero aquí Santiago dice que el fruto de la paciencia nace cuando viene ¿qué? Cuando llegan las pruebas. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y luego dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Lo que significa es, pero aguanten hasta el final, soporten, no salgan corriendo, ¿verdad? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, es decir, para que maduremos, para que seamos fortalecidos después de la prueba. Recuerden siempre, antes de leer el verso 5, recuerden siempre que cada prueba cristiana que enfrentamos, siempre hay un pequeño crecimiento. Siempre crecemos, siempre. Ahora bien, ese crecimiento viene cuando soportamos las pruebas, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando nos apegamos a su palabra. Pero si cada vez que viene la prueba respondemos en la carne, no hay crecimiento, estamos en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar. Dice el verso 5, y si alguno de vosotros no sabe qué hacer en medio de la prueba, ¿qué debe hacer? Pedir sabiduría. Y este es uno de los textos, así como honra a tu padre y a tu madre, dice, es un mandamiento con promesa, ¿verdad?
Dice, tendrás larga vida, Dios te va a bendecir. Pero aquí hay una promesa que dice, si le pedimos sabiduría al Señor en medio de la prueba, Dios no nos las va a negar. Nos va a dar la sabiduría sin reproche. Pero aquí yo pienso que quizás sería esto un tema hasta aparte, de entender que la sabiduría que Dios nos da en el momento muchas veces nos parece descabellada. Me explico. ¿Cuántos de nosotros estamos en un problema y decimos, Señor, no sé qué hacer, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Alguien le ha pasado a usted alguna vez? ¿Le hemos pedido sabiduría a Dios en medio de una prueba? Y aquí es donde muchas veces cuando Dios responde, obviamos la respuesta de Dios porque no nos parece sabia. De repente, ¿no? Señor, esta persona me ofendió, ¿verdad? Me habló mal, me pisoteó moralmente, me pisó mi dignidad. Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? Y Él te dice, pídele perdón. Y tú dices, ¿qué? ¿Fue él que me ofendió a mí? Pídele perdón. Señor, no, la persona me ofendió a mí. O sea, nos parece ilógico. Pero ¿por qué nos diría el Señor a nosotros que le pidamos perdón a alguien que nos ofendió? Porque en todo pleito, conflicto y enfrentamiento siempre es de dos. Y Dios siempre va a tratar primero con sus hijos antes que con el ofensor. Incluso va a tratar con el ofensor a través de sus hijos. O va a alcanzar al ofensor que no conoce a Cristo por medio de sus hijos. Y cuando le pedimos sabiduría y viene en esa forma, decimos, Señor, no, así no. Y por eso muchos se pierden el crecimiento. Porque siempre estamos razonando a Dios de la manera humana, no espiritual. A veces Dios nos dice que haga cosas que nos van a parecer, nos va a parecer raro. O sea, como eso que acabo de decir, o sea, me ofenden a mí, ¿yo voy a pedir perdón? Sí, ve a pedirle perdón. O sea, mantén tu corazón limpio. ¿No dice Romanos 12 que en cuanto dependa de nosotros que estemos en paz con todo el mundo? ¿O cuando te ofenden, no te enojas? Bueno, ese enojo provocó algo en tu corazón, alguna amargura. Y hay momentos, no digo que sea siempre, que Dios nos va a mandar a pedirle perdón al ofensor. Pero bueno, aquí en el texto, mis hermanos, de Santiago 1, aparece 2 veces la palabra paciencia. No sé si usted lo nota. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí hay la idea aquí es que mientras viene la prueba, nosotros aplicamos paciencia para desarrollar paciencia. Exactamente. Pero ¿cómo alguien puede desarrollar paciencia? Bueno, un cristiano puede porque ya tiene el Espíritu Santo y la palabra. Acuérdense que la palabra es la semilla de Dios, la semilla de vida, ¿sí o no? Si yo obedezco la palabra, estoy sembrando en mi corazón. Si yo obedezco la palabra de Dios. Entonces, si Él me dice, o sea, ten por sumo gozo, o sea, Fleming, gózate cuando te encuentres en problemas, conflictos que tú no provocaste. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando contigo. Ahora, aquí es donde viene ese problema. Otra pregunta cristiana. ¿Cuántos de aquí se alegrarían si yo les digo, voy a orar por ustedes para que la mano de Dios esté sobre tu vida? ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos. Pero a veces la persona conflictiva en tu vida puede ser la mano de Dios. Bueno, otra pregunta para a ver si le cambia el rostro. ¿Cuántos en oración han dicho, Señor, cambia mi corazón? En serio, levanta tu mano si le has pedido eso. Miren, es mi oración de todos los días. Señor, cambia mi corazón. Y ahí mismo viene un conflicto y dice, Señor, ¿y ahora esto? Bueno, esa es la mano de Dios a veces. Tratando con nosotros. Gente, miren, escuchaba una enseñanza de un pastor a blanco y negro. ¿Sí entienden lo que quiero decir con blanco y negro? De años atrás, de muchos años. Y él decía que hay veces que tenemos personas al lado, ¿verdad?, que son difíciles. Gente que tú dices, ay Señor, no sé cómo lidiar con esta persona. Ahí no le voy a decir que diga amén. Porque puede ser tú o puede ser la persona, ¿verdad?, que nos esté cargando, trayendo problemas. Y a veces no vemos eso como un proceso de Dios en nuestra vida. Siempre que respondamos carnalmente ante una situación, la prueba no se va a ir.
Cuando respondamos espiritualmente, entonces el Señor ya quita su mano porque dice, ya creciste. Esa prueba seguirá ahí. Precisamente por eso es que por naturaleza mejor corremos de la prueba antes de enfrentarla. ¿Por qué? Porque duele, es incómoda. La tendencia natural del ser humano al enfrentar las dificultades de la vida es de correr el problema para no enfrentarlo. Eso es lo natural. Muchos ignoran que correr el problema lo hace más grande y más duradero, así como ¿se le olvidó ya la analogía? Como la vaca, exactamente. Exacto, o sea, tenemos un conflicto, un problema, una deuda y preferimos decir, no, yo mejor por aquí. Bueno, nos pasa como la vaca, exactamente. Se prolonga más el problema, dura más. Usted sabe que, miren, vamos a pensar en términos de medidas, vamos a simplificarlo. Si alguien te ofende, ¿qué causa en tu corazón? Dolor, una angustia, un dolor, ¿verdad? Si ese dolor se queda ahí, dice la Biblia, se convierte en amargura. Y ahora la amargura te va a causar dolor cuando pienses o veas a esa persona. Fíjense qué cosa. O sea, te ofenden, viene una ofensa. Esa ofensa, si no es perdonada, si no es limpiada, si no lidiamos con eso, se queda en el corazón. Y si se queda, sale una raíz. Y esa raíz echa frutos. ¿Sabe cuáles son los frutos? Nuestra actitud, nuestras palabras, e infectamos a otros, dice Hebreos 12. Son contaminados los que nos rodean, nuestros hijos, esposos, vecinos, todo el mundo. Entonces, si no lidiamos con esa amargura en el momento y perdonamos, vamos a cargar con un dolor todos los días. Ahora, si yo les pregunto otra vez, ¿duele pedir perdón? ¿Duele perdonar? Claro que duele, pero debe doler como el búfalo. Enfrentando la situación y atravesando la prueba, y ahí quedó. Si no perdonamos, vamos a andar con la amargura encima. Y vamos a andar como la vaca, la tormenta y yo de amiguitas. Y no queremos, ¿verdad que no, iglesia? Los neurólogos y los psicólogos, como decía Cantinfla, es que psicólogo se escribe con P, ¿verdad? Los neurólogos y psicólogos dicen que hay 4 reacciones naturales en los seres humanos cuando se encuentran frente a un conflicto. Esas 4 reacciones son, escuche bien, correr, pelear, paralizarse, y la número 4 le va a parecer extraña, y adular. ¿Cuál es el número 4? ¿Saben lo que es adular? Bueno, el ser humano hace lo que sea para evitar los problemas. Y entre esa reacción, cuando enfrentamos un conflicto, algunos corren, otros se paralizan. Yo recuerdo que una vez mi primo, que dicho sea de paso está de visita aquí, vive en España, se estaba ahogando en la playa de mi pueblo. Y cuando él se está ahogando, su papá se quedó así. No se movió, frisado. Quien salvó la vida de mi primo fue mi papá. Y luego mi papá se estaba ahogando, pero se salvó, no le pasó nada. Pero mi primo estaba a punto de perder la vida. Hace unos días mi primo estaba conmigo y me dijo, yo estoy aquí por mi tío, mi papá. Pero su papá, de mi primo, se quedó así, frisado. O sea, fue una reacción natural, así reaccionó. Pero hay personas que pelean, otros huyen, mejor no, mejor me voy, ¿verdad? Y hay momentos que dependiendo del grado del conflicto es mejor irse, ¿verdad? Para no crear un problema. Pero en inglés los psicólogos le llaman las 4 Fs. Fight, flight, freeze and fawn, le llaman ellos, esas 4. Cuando nos encontramos frente a un problema o conflicto, nuestro cuerpo de manera natural reacciona en una de estas 4 reacciones naturales. O peleamos, o corremos, o nos paralizamos, así como mi tío, o adulamos a la persona por miedo en el tema del conflicto. O sea, hay personas que por no pelear pues, hacen lo que el otro diga. Fíjense qué cosa, ¿no? Me llega a memoria una señora amiga, ¿verdad?, de mi suegra, mi esposa, y de mí también. Y la conocemos de hace años, le pasó algo. Fíjense que ella, cayendo la tarde, parece que andaba por ahí con un grupo de amigos, amigas, no sé, y se quedó sola. Y un señor, un hombre, no sé qué, un asaltante la agarró, la abrazó con un cuchillo en el cuello. Y la quería, parece que asaltar o violar, no sé.
y la estaba amenazando con el cuchillo en el cuello. Y ella intentando mirar a ver, buscando ayuda, no sabía qué hacer. ¿Sabe lo que hizo ella? Comenzó a besar al hombre. No les recomiendo que haga eso. De los nervios y el miedo, ella no supo qué hacer y comenzó a besarlo al asaltante. Y el asaltante la miró así, como que, no, esa está más loca que yo, ¿verdad? Y la soltó y la dejó ir. Pero noten, ella cayó en el renglón de adular. Fíjense, su miedo la llevó, ay, no sé qué hacer, y comenzó a besarlo. Y el señor, no sé si era un señor, pero el hombre, ¿no? La soltó o sea, la dejó ir. Otra vez, no les recomiendo que haga eso. No se bese con su asaltante, ¿eh? La Biblia nos enseña el origen y propósito del sufrimiento. Por ejemplo, el sufrimiento, es importante distinguir eso. El sufrimiento se originó en la maldad del pecado, en el corazón de Satanás. Entiendan eso. La maldad no viene de Dios, no procede de Dios. Pero como la maldad ya existe, no solamente en Satanás y en el pecado, sino también en el corazón del ser humano, Dios de manera soberana permite la maldad para tratar con nuestro carácter y salvar al perdido. O sea, solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede, por medio de un sufrimiento, puede canalizar eso para que obre para bien. No tengo que hablarle de José, usted ya conoce la historia. Si usted piensa en la historia de José, todas las pruebas que él pasó, el primer trato en la historia fue con José. ¿Se acuerdan que se creía el presumido? El niño de la capa de colores, el niño mimado de papi. Eso pasaba en el corazón de él. Entonces, José era un hombre de Dios, era un hijo de un hombre de Dios y fue instruido en la palabra, pero Dios tenía un propósito con José. Y primero trató Dios con José y a través de José trató con sus hermanos y con toda una nación de la que vino Moisés, etcétera, etcétera. Imagínense, ¿no? Ahora, piense, si nos enfocamos en cada situación de José, José enfrentó la traición de sus hermanos, de sus propios hermanos. Qué doloroso es cuando estamos en conflicto familiar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para los que escuchan el audio tienen que decir amén, porque no lo ven a usted haciendo así en el audio. ¿Sí o no? O sea, cuando tenemos conflicto con familias, qué difícil. José fue traicionado por sus hermanos. Luego José vendido como si fuera un animal, un esclavo. El hijo mimado de... Por eso digo que no nos creamos la última Coca-Cola para que Dios no nos ponga una capita de colores a nosotros. Seamos humildes, hermanos, de verdad. Y los padres no le pongan capita de colores a sus hijos, trátenlos todos iguales. Bueno, el punto es que José luego vendido y luego José en este caso fue traicionado y fue acusado falsamente. Pasó por unas pruebas muy difíciles, pero cada una, dice la Biblia, Dios estaba con él. ¿Por qué no lo rescató el Señor? ¿Por qué no evitó todo eso? Porque había un propósito. Y si usted se enfoca en cada una, usted dice, wow, qué difícil cada prueba de José. Pero si usted ve el fin de la película, fue un final feliz. ¿Sí o no? Reconciliación, la gente fue alimentada, Faraón y todo Egipto fue salvado. O sea, esa generación del tiempo de José, egipcia, son cristianos ellos. Lo vamos a ver en el cielo. Por eso dice luego el texto, y se levantó un faraón que no conocía a Dios, y eso es otra cosa. Pero antes del faraón, que en tiempos de Moisés, había un faraón que creía en Dios. Como cuando Nabucodonosor se convirtió a Cristo también. Yo digo a Cristo para que lo entiendan de manera evangélica. O sea, se convirtió a Dios, aceptó al Señor. Entonces el sufrimiento Dios lo encamina porque Él no solamente te quiere salvar a ti del dolor, Él quiere también salvar al que te ofendió. Cosas que a veces no queremos porque queremos venganza. Y ya eso nos hace culpables también. ¿Sí entienden eso, no? Yo sé que el tema es complejo, ¿no? Pero el sufrimiento se originó en la maldad del pecado. Pero también el sufrimiento es una herramienta soberana de Dios. O sea, Dios está usando algo existente, no que Él lo creó. Dios no creó la maldad, pero creó los sentimientos, creó las emociones, creó la razón para que podamos responder al dolor. Y usted y yo sabemos que de la manera que más se puede demostrar amor es por el dolor. Algunos usan la frase, si no te duele, no me amas. Porque todo lo que es fácil, pues nadie tiene, no hay ningún esfuerzo.
no hay ningún sacrificio. Yo he usado el mismo ejemplo, ¿no? Imagínense que yo vaya de camino en la calle, me encuentro un ramo de flores y se lo lleve a mi esposa. Y digo, mi amor, para ti. Dice, ay, mi amor, tú siempre pensando en mí, ¿verdad? Y luego alguien le dice, se lo encontró en la basura. Piénselo, ¿cómo se sentiría mi esposa? Muy mal. ¿Pero por qué si son flores? Porque no hubo ningún sacrificio voluntario. Y si no hay sacrificio voluntario, no hay amor. Entonces, ¿de qué manera le demostramos a Dios que le amamos? Soportando las pruebas. Seguimos leyendo en 1 de Pedro 4, verso 14. Sigo leyendo la versión Nueva Biblia Viva. 1 de Pedro 4, verso 14. ¿Están ahí? Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa de Cristo. No saque de lugar la palabra por causa de, porque nos hemos ganado insultos por culpa nuestra, ¿sí o no? Bueno, yo sé que sí. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Es decir, hay una guerra espiritual que se libra en el mundo invisible donde los instrumentos somos nosotros. Y a veces nos peleamos porque el enemigo se mete en el pleito. Sin embargo, la palabra nos dice que el pleito no es humano, es espiritual. Y los demonios que ministran a la gente que no tiene a Dios pueden ver que en nosotros está el Espíritu Santo. Lo mismo que el demonio le dijo a Jesús, sé quién eres, eres el Hijo del Santo. Así también nos ven a nosotros porque está en nosotros el Espíritu Santo. Los demonios saben que somos cristianos y el ataque de los demonios hacia nosotros es diferente. Por eso es que hay familiares que de repente se la cogen contigo, como dicen en mi país, sin tú haberle hecho nada. Así de la nada ya no quieren saber de ti. Y tú dices, yo no le hice nada. ¿Y qué le pasó? Y de repente me saludaba y ahora que voy a la iglesia, en vez de estar contenta o contento, ya no me llaman. ¿Le ha pasado? Yo sé que sí, no tienen ni que decir amén. Dice el verso 15, si alguno de ustedes sufre, dice, que no sea por ser asesino, ladrón o malhechor, ni siquiera por meterse en los asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Imagínese que la gente, usted conozca a un rey, pongamos ese ejemplo, un rey X, el rey más poderoso y rico de la tierra. Y que la gente, ¿verdad? Porque tú eres amigo de ese rey, te maltrate. Y tú dices, bueno, al rey lo persiguen porque él es famoso, poderoso, rico. Yo no tengo ni en qué caerme muerto, pero soy su amigo. Y la gente se enoja conmigo porque soy amigo del rey. La respuesta real sería, qué privilegio, que me están odiando porque soy amigo del rey. En este caso, el texto nos dice, sino alaben a Dios por llevar el nombre de Cristo. Cuando tú eres atacado por ser cristiano, enfatizo, es porque alguien está viendo la luz en ti. Las tinieblas te están identificando como luz. Qué tremendo, mis hermanos. No sé si lo captan. Pero luego dice el 17, dice, ya es tiempo de que el juicio o el trato de Dios, en este caso, comience por la propia familia de Dios. Dice, y si comienza por nosotros, imagínense el fin que les espera a los que no obedecen el Evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué le pasará al malvado y al pecador? Así pues, los que sufren porque Dios, ¿qué? Así lo quiere. Miren, esa frase, mis hermanos, es controversial en la cultura. ¿Dios quiere que suframos? Pedro dice que sí. Aquí la pregunta es, ¿para qué y por qué? ¿Cuál es el propósito? Dices, porque si así Dios lo quiere, dice, sigan haciendo el bien y entréguense, o sea, confíen en su Creador porque Él es fiel. Pedro nos da las pautas de un sufrimiento aprobado por Dios, mis hermanos. Noten que dije lo siguiente, vengo enfatizando, haciendo hincapié en que el sufrimiento debe ser por causa de ser cristianos. O sea, me están odiando porque soy un buen cristiano, porque soy luz, porque ven que amo a Cristo, por eso me están ofendiendo, por así decir. No porque yo me lo busqué, dice Pedro, no porque yo ofendí a alguien y me está devolviendo con la misma moneda.
Yo les comenté que una vez fui insultado por los dueños del negocio que está aquí, pero la realidad fue mi culpa, pero inconscientemente lo hice. O sea, le dije algo sin saber, no lo había investigado. Había una basura aquí, yo la moví y yo, como les he comentado, pensé que la caseta que estaba allá, hay como un callejón, como una callecita, yo pensé que pertenecía a nosotros y yo metí la basura ahí hasta que la botemos. Y el dueño me tragó con palabras, así me dijo de todo. Y yo me fui y el Señor de camino me dijo, él tiene razón. Imagínense, después del insulto. Y yo dije, ay, ay, ay. Cuando hablé, ¿verdad? Le pregunté al hermano Edwin que está aquí y me dijo, no, yo solamente la moví ahí. O sea, no sabíamos. Nos dimos cuenta después de lo que pasó. Y me tocó a mí, encima del insulto, tener que volver y pedirle perdón. Ahora, son cosas difíciles. Te tienes que tragar tu ego, tu orgullo, y si quieres obedecer a Dios y crecer espiritualmente, tienes que hacer cosas así. Cuando fui a le pedí perdón, me respondió bien, me dijo, gracias. Me dijo, yo respeto gente como tú. Desde entonces estamos bien, yo los saludo, o sea, como que no pasó nada. Pero yo sé que Dios, escúcheme bien, porque esto es algo que nos pasa y muchos no lo identifican. Cuando nos creemos Josecito de colores, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cuando nos creemos muy, no yo, todo yo, Dios usa medios que nos humillan. Cada vez que te humillen injustamente, yo sé que en el momento te va a doler, pero al rato cuando te enfríes, cuando ya el humo se vaya, piensa en tu corazón y di, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? A mí me ha pasado mucho, créanme. A veces consciente e inconscientemente Dios me ha humillado. ¿Para qué? Para que aterrice. Porque hay un tipo de orgullo que a veces no se ve. Hay veces que hay orgullos que uno puede ver, pero hay otros que no. Y para que no caigamos, el Señor a veces nos tiene que aterrizar con una buena prueba. ¿A cuántos aquí lo han insultado que no sea tu familiar? Levanta tu mano. Alguien te insultó. Especialmente, bueno, otra pregunta, baje su mano. ¿Cuántos han sido insultados por sus jefes o supervisores o managers? Levanta tu mano. Bueno, es un común denominador en este país. Yo he trabajado, no voy a mencionar la cultura porque luego me meto en problemas, pero trabajé con una cultura de un país, no es hispano para que nadie piense que está aquí, pero que no tenían que ver con nada y se te ponían en la cara, pero insultos así, o sea, humillado. Y en este país pasamos muchas cosas, pero Dios lo permite, especialmente cuando somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro nos da, otra vez repito, las pautas de un sufrimiento aprobado por Dios. Este sufrimiento tiene que ver con un cristiano que sufre por vivir una vida consagrada a Dios. Sufre porque habla de Cristo y sufre porque se opone a la conducta anticristiana de este mundo. Miren, esto es algo que usted no tiene ni que leerlo en la Biblia para estar de acuerdo. Cuando nos hicimos cristianos, perdimos una cantidad de amigos. ¿A cuántos le pasó? Claro que sí, mucha gente se alejó de nosotros. Pensábamos de manera ingenua que al conocer al Señor, nuestra familia se iba a alegrar. Qué bueno que eres cristiano, mío. No. Al contrario. O sea, tú dices, yo pensé que se iban a alegrar, pero no. Ahora, obviamente, eso se entiende, no es que nos desean el mal, sino la vida cristiana, obviamente, separa las aguas. Separa el relajo. Por ejemplo, yo era muy bromista antes. Yo bromeaba mucho con todo tipo de broma. Ya cuando me vieron cristiano, ya el Fleming que bromeaba murió. Dice, no, ya qué aburrido. Ni lo inviten. Vamos a seguir leyendo Primera de Pedro, pero vamos a leer desde el verso 1. Primera de Pedro 4, verso 1. Sigo leyendo en la misma versión, Nueva Biblia Viva. Dice, puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, fíjense, Cristo murió, antes de morir, sufrió en su carne, sufrió dolor, resistió dolor, ¿no? O soportó el dolor. Dice, ustedes también deben de estar dispuestos a sufrir. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Ahora, ¿qué significa ese texto cuando dice que el que sufre, pues ya ha vencido el pecado? La idea aquí es, todos sabemos que el pecado es el placer de la carne.
¿Están entendiendo? El pecado es ¿qué? Placer de la carne. Entonces, el sufrimiento es lo contrario al placer de la carne. Entonces, la gente es dada o es débil al pecado porque complace, es placentero, deleita la carne, etc. Cuando decidimos sufrir, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque el sufrimiento de la carne es lo contrario a nosotros darle el placer al apetito carnal. Si yo decido someterme a Dios, no me puedo someter a la misma vez a la carne. Si yo decido perdonar, a la misma vez no me puedo vengar. Si yo decido respetar a mi esposa en mi matrimonio, no puedo también adulterar. El que ha sufrido terminó con la carne, terminó con el pecado. ¿Sí lo entendieron? Verso 2 dice, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y luego dice, ya basta que en el pasado, o sea, nos bastó los años viviendo en la carne en el mundo. Dice, ya basta el pasado, que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que le gusta hacer a los que no conocen al Señor, los que no creen. Dice, vivían por sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas y para adorar a sus ídolos detestables. Y luego aquí hace una separación. Ya nacimos de nuevo, luego quedan nuestras amistades, familiares y amigos o vecinos, no sé, que nos conocen pero que no son cristianos. Y aquí viene el problema, dice el 4, a ellos, los no cristianos, le parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades. Y por eso los insultan. Hablando yo con un familiar, me tocó ir a visitar a mi papá y ese familiar compró su pasaje junto con el mío. Y esta persona, familiar mío, pues se incomoda porque no se siente libre para hacer lo que quiere porque yo estoy ahí. Y hace unos días me llama, ¿cuándo tú vas para la República Dominicana? Y ahí yo me estaba riendo, ay, quiere comprar el pasaje cuando yo no vaya, ¿verdad? Y miren, la realidad, tenía una cosquilla yo de decirle, dime tú primero, le iba a decir, no dime tú para yo ir contigo, porque ya yo sabía, no, yo sabía que era por eso, no quería coincidir conmigo. Pero yo no soy del tipo de persona que estoy diciendo a la gente, no beba, no diga malas palabras. O sea, no, yo cada quien que haga lo que quiera. Pero se sienten cohibidos al ver a alguien cristiano cuando quieren hacer sus cosas. Y me dice así de manera indirecta, yo no sé cuándo voy, ¿cuándo tú vas? Le digo, no sé. Pero es para no coincidir, fíjense qué cosa, ¿no? Y aquí el texto dice, a ellos les parece cosa extraña de que nosotros no vivamos en el mismo desenfreno inmoral. Qué tremendo, ¿no? Dice, y por eso los insultan. Yo he recibido insultos por eso. Verso 5 dice, pero ellos, tendrán que darle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero que veamos 3 cosas que Jesús les dejó a sus discípulos para enfrentar la tentación y soportar las pruebas del sufrimiento. Cuando Jesús entró en el monte de Getsemaní, tomó un tiempo para prepararse ante lo que iba a enfrentar por parte de los judíos, los romanos y el resto de la multitud. Jesús se preparaba para enfrentar la prueba de su vida. Ahora, escúcheme bien. ¿Ustedes piensan que Jesús podría en algún momento decir, hipotéticamente hablando, claro, pero que Él pudiera decir, yo puedo solo, yo puedo hacer lo que voy a hacer sin la ayuda de Dios? ¿Podría Jesús decir eso? Es una pregunta un poquito misteriosa. Pero a lo que me estoy refiriendo es que Jesús era Dios. Él podía hacer lo que Él quisiera cuando Él quisiera. Pero Él decide tomar forma de hombre y humillarse por completo. Tomó forma de debilidad, siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo como un siervo y decide, antes de enfrentar la cruz, Jesús disciplinadamente se va a orar, a pedirle al Padre que lo ayude a soportar lo que viene. ¿Cuánto más nosotros que no somos Jesús? Imagínense. Miren, cuando viene una queja o me piden un consejo, pastor, fíjese que estoy pasando por esto y por esto, y ya no aguanto más. Siempre viene esa pregunta de ¿cómo estás enfrentando la situación?
bíblicamente, confiada en el Señor, confiados en el Señor? ¿Le estás pidiendo dirección y sabiduría? Bueno, ya lloré, pero ¿se entiende lo que significa eso, no? O sea, no funcionó. Sí, me bebí una pastilla, pero todavía ando mareado. O sea, casi mente escucho como que la palabra, la oración, la sabiduría de Dios sale sobrando a veces. Y en la palabra nos dice que no podemos soportar las pruebas sin la ayuda de Dios. Es imposible. Terminaremos vengándonos, peleando, corriendo, responderemos en la carne. Así terminaremos. La victoria sobre las pruebas es por medio de Cristo y su palabra, mis hermanos. Pero Jesús, cuando discipula a sus seguidores, a los discípulos en este caso, les deja 3 cosas de donde ellos iban a descansar en confianza. Pero antes de entrar en esos 3 puntos que van a ser de aplicación para nosotros, permítame refrescarle la memoria por qué Jesús fue a Getsemaní a orar. Le voy a refrescar la memoria para que vea qué iba a enfrentar Jesús. Bien rapidito, 7 puntos nada más. ¿Qué iba a enfrentar Jesús que lo hizo ir a Getsemaní, orar 3 veces, al punto que su sudor se convirtió en sangre de la intensidad de la oración? No fue una oración de Padre, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. No fue una oración así, mis hermanos. La Biblia nos deja un dato que nos habla de la tensión, de lo intenso de su oración, que cuando sudaba, sus vasos capilares se rompían y botaba sangre. Es una condición médica, o no una condición, es una reacción del cuerpo, pero también se entiende como una condición médica. Jesús no tenía una condición, pero por su intensidad en la oración, el fervor, estaba sudando y era tan fuerte la angustia interna que sangró por medio del sudor. Imagínese usted. Pero miren, Jesús iba a enfrentar lo siguiente: el abandono y traición de sus discípulos, encarcelamiento por parte del sumo sacerdote, la burla y la tortura por parte de los judíos, su propio pueblo, rechazo y desprecio de su pueblo, falsas acusaciones y abuso de autoridad sobre Jesús. Pero usted, cuando yo vaya leyendo, conéctelo con a quién se lo estaban haciendo. Usted no, cuando alguien abusa de su autoridad, ¿no se ha mordido los dientes y ha apretado el puño? Ay, si yo fuera el jefe. ¿Ha dicho usted alguna vez así? Sea sincero, no tenga pena. Yo no, Se quedó solo ahí, ¿verdad? O sea, cuando uno, nuestra actitud no debe ser así, pero en algún tiempo de su vida se encontraron frente a un abuso de autoridad y usted dice, si yo fuera el capitán de la policía, ¿verdad? O el coronel, o si yo fuera. Jesús era el Todopoderoso y aguantó todo esto de manera mansa, como cordero llevado al matadero. Pero continúo. Punto 6, Jesús enfrentaría tortura y crucifixión de los romanos. Y punto 7, el abandono de su Padre Celestial. ¿Por quién ustedes creen que Jesús soportó todo esto? Por todos aquellos que lo rechazaban, lo menospreciaban, le levantaron falsas calumnias, lo torturaron y lo mataron. Por los mismos que le causaron todo esto. El que mata a Jesús es por ese quien Jesús está muriendo. El que tortura a Jesús es por ese quien Jesús está muriendo. El que rechazó a Jesús, el que lo traicionó, el que lo calumnió, por ese estaba muriendo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y nos deja un ejemplo, no que vayamos a la cruz por nadie, sino que respondamos en amor, respeto y servicio ante aquel que nos ofende. Es lo que nos pide el Señor. Y aún así nos da la ayuda de su Espíritu, que es lo que vamos a ver a continuación. Jesús le da a sus discípulos 3 cosas para que puedan resistir la tentación y para que puedan soportar las pruebas. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas que Jesús les dejó a sus seguidores? Número 1, diga conmigo, su palabra, su Espíritu y su comunión. Su comunión se entiende como su relación también. Cuando Dios nos dice que debemos de soportar las pruebas al sufrir por causa de Cristo,
sufrir por su causa, es porque ya Dios nos capacitó con su palabra, con su espíritu y con su comunión. Ahora, ¿cómo aplicamos estos recursos cuando nos encontramos en medio de las pruebas? Usted piense, o sea, ya usted tiene la palabra, el Espíritu mora dentro de usted y usted tiene una comunión con el Padre por medio de Cristo. Te encuentras frente a una prueba y la pregunta que te haces ahora es, ¿cómo aplico estos tres en situaciones difíciles de la vida? Bueno, su palabra, número 1. Podríamos pasarnos toda la noche citando textos acerca de cómo la palabra nos ayuda a enfrentar las pruebas. Pero nada más algunos. Salmo 119, verso 11 dice, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si alguien te ofende y tienes su palabra atesorada en tu corazón, significa que no vamos a responder con ofensas. Si tenemos la palabra guardada en el corazón. Por eso hace un rato dije que las pruebas tienen la tendencia de hacernos olvidar la palabra. O sea, lo primero, usted ha visto, por ejemplo, en películas, pleitos, peleas de cuchillos, y uno le tumba el cuchillo al otro y ya quedó desarmado. Satanás lo primero que quiere hacer con nosotros es tumbarnos la palabra y dejarnos desarmados. Entonces, si yo me olvido de la palabra, de que soy cristiano, ¿cómo voy a enfrentar la ofensa al ofensor o las situaciones difíciles de la vida? Salmo 119, 28 dice, lloro de angustia, anímame y fortaléceme con tu palabra, dice el salmista. El apóstol Pablo describe la armadura de un romano, soldado romano, donde en esos tiempos el uniforme de un soldado romano estaba diseñado específicamente para el combate, las guerras, las batallas, las peleas. Y el diseño de esta armadura romana no era tanto lo bonito, lo imponente, sino la función de la armadura. Y creo que conocemos en Efesios 6 la armadura de Dios, ¿verdad? Que Pablo usa el ejemplo de un soldado romano para compararlo con la palabra, de que tengamos la palabra en todo tiempo. Y Pablo habla del casco, le llama el yelmo de la salvación, que no se nos olvide que nuestro destino final es en el cielo. Nos habla de la coraza o la pechera, guarda tu corazón con la palabra, ¿verdad? Nos habla del cinturón donde va la espada, el cinturón nos habla de los calzados, del apresto del evangelio, etc. Todos estos instrumentos o partes de la armadura son defensivos, solamente para aguantar los golpes. Solamente uno es ofensivo. Y en Efesios 6:17 dice, porque nuestra lucha, o más bien, ese texto me adelanté, 6:17 dice, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No tienen que poner el texto para que no se confunda. Efesios 6:17 dice, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, nuestra ofensiva, fíjense, depende del depósito que tenemos guardado. ¿Y quién es la gente que saca la espada? Se lo dije hace un segundo, el Espíritu Santo. Si usted guarda la palabra, esa es la espada que ¿quién va a sacar? Dice el texto, la palabra es la espada del Espíritu. Significa que en momentos específicos, el Espíritu te va a recordar un texto que tienes guardado aquí y te lo va a dar como aplicación en un momento dado, en alguna situación difícil que no sabes qué hacer. Casi mente te pregunta el Espíritu, ¿qué dice la palabra? Y ahí mismo con esa espada que no corta brazos, no corta cabeza, todo lo contrario. Sencillamente nos hace comportarnos como Cristo se comportó cuando Él fue ofendido. Ahora sí, Efesios 6:12, en la nueva Biblia viva, Pablo aquí dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Cuando tienes un conflicto con una persona, acuérdense de esto porque yo sé que especialmente las mujeres, si ven a un hombre en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, ay, ese hombre parece un demonio. Yo he escuchado eso, ¿no? De repente, si está borracho, drogado, y los ojos lo tenía como así, parecía no sé qué, ¿verdad? Y pensamos que ese hombre es el demonio. Pero debemos entender que hay algo detrás de la persona operando, ese sí puede ser un demonio. Nuestra lucha no es con la gente, Dios quiere salvar a la gente.
La palabra dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y se salve, es lo que Dios quiere. Aún el ofensor, el que te ofendió a ti, Dios lo quiere salvar y Dios tratará con esa persona de la manera que Dios te entienda. Pero Dios quiere salvar a todos. No debemos de ver a nadie como enemigos. Por más difícil que sea la ofensa, por más dura que sea la ofensa, entienda o entendamos eso, Dios quiere salvar a la gente. Si no se quieren arrepentir, pagarán el precio, porque miren, el dolor que nos causaron en alguna ofensa del pasado, ese dolor nos hace sentir como que no hay perdón que pueda con eso. Nadie puede perdonar a ese hombre o esa mujer que me hizo eso. El dolor hace eso. Pero escúcheme bien, Dios envió a su Hijo y gracias a su Hijo Dios puede perdonar cualquier pecado. Y nunca pensemos que nuestro pecado está por debajo de los demás en el resto del mundo. No pensemos que porque Hitler mató 3 millones, no somos capaces de matar 3 millones humanamente hablando. No lo hicimos, pero somos igual de capaces. Porque fue un hombre de carne y hueso que hizo eso, ¿sí o no? Y usted y yo somos seres humanos de carne y hueso. Entonces siempre debemos de mirar todo a través de la palabra, mis hermanos. La lucha no es con la persona que te está ofendiendo, te le está poniendo difícil. Hay algo que está operando en su corazón, pecado, su carne, Satanás. Pero Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha con carne y sangre. Dice, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas, o sea, en lo invisible. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. En el cielo se entiende que lo invisible. Aunque los que nos ofenden, mis hermanos, pueden ser personas de carne y hueso, Pablo nos dice que la lucha no es contra ellos. Y cuando tú te encuentras como cristiano o cristiana en una situación donde no puedes perdonar, Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere tratar con nuestro corazón. El perdón, mis hermanos, es el primer paso para ser salvos. Pero igualmente, mis hermanos, es algo que Dios espera de todos nosotros después que hemos sido salvados. Que perdonemos en la misma medida que fuimos perdonados. Gloria a Dios, ¿no? Siempre debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón para poder enfrentar las pruebas que nos llegan sin avisar. ¿Sí sabía que las pruebas no tocan la puerta? O te mandan un WhatsApp, voy de camino, prepárate, ¿verdad? ¿Alguna vez alguna prueba te ha mandado un WhatsApp? Ya estoy llegando, ya como el Amazon, ¿verdad? El carrito que va así. Ya viene por ahí la prueba. Pónganse a orar y ayunar, ¿verdad? No, mis hermanos, llega de repente. Y llega, fíjense, llega de repente, pero no llega sin propósito. Porque Dios en su palabra enseña que la tentación y las pruebas, el instrumento puede ser Satanás, pero la intención de permitirlo es de Dios con un plan eterno. A quien tentó Jesús, o sea, quien tentó a Jesús fue Satanás, pero era plan de Dios la tentación, la prueba de fe en este caso. Lo mismo que a nosotros. Otra de las cosas que Jesús les dejó a sus discípulos como herramientas para soportar las pruebas fue su Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Cuando Jesús está a punto de partir a su trono de gloria después de la resurrección, les deja a sus discípulos algo que los ayudaría a soportar las persecuciones, las ofensas, la tortura y la muerte aún. Y en Hechos 1:8, usted conoce muy bien el texto, dice, pero recibiréis poder cuando te portes bien. Ores por 9 horas. Ofrendes el doble. Aumentes tu diezmo. No faltes a la iglesia. Reprendas a Satanás. ¿Así recibimos poder? Bueno, bien sencillo. El Espíritu Santo mora en nosotros y ese poder está disponible para todo aquel que ha creído. Así de sencillo. Pero vamos a preguntarnos, ¿para qué es ese poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, en todo el mundo. La palabra testigos, en su sentido original griego, significa ser un mártir, quien está dispuesto
a morir por una causa. La palabra testigo en griego es martur, significa mártir. Y usted sabe que un mártir es alguien que decide de manera voluntaria morir por una causa o por una persona, en este caso. Los discípulos, Jesús les dice a ellos que, ¿se acuerdan cuando Pedro, siempre me gusta conectar estos puntos? Pedro en su autosuficiencia le dice en Juan 13, Señor, mi vida doy por ti. Bueno, Pedro tenía una buena motivación, no está mal lo que él quería hacer, pero no podía. Como el niño que está en la ventana y están subiendo el refrigerador de 5 años, déjalo caer que yo lo agarro, ¿verdad? O sea, no va a poder, lo va a aplastar. Pedro, con una buena actitud, pero una mala aptitud, como estamos estudiando en el discipulado, le dice al Señor, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Dice, sí, Pedro, pero no es así. Morir por Dios, en este caso Cristo, morir por Cristo, se necesita, es decir, sufrir y morir por Cristo, se necesita la gracia del Espíritu Santo, mis hermanos. Conéctenlo con Juan 21, cuando Jesús dice, Pedro, tú antes te vestías, pero vendrá otro sobre ti y te va a llevar a donde tú no quieres. Es decir, el hecho de que podemos sufrir por causa del Evangelio o en dado caso morir por causa de Cristo, todo eso, mis hermanos, es por la gracia del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede humanamente de su propia iniciativa dar su vida por Cristo. No, mis hermanos, el Espíritu Santo pone ese amor de Juan 15:13 que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor del mundo es diferente, que alguien quite su vida por sus amigos. No, que se caiga él, yo no me voy a tirar. El amor de Cristo es poner nuestra vida por amor a los demás. Pero eso viene por la gracia de Cristo, hermanos. Ahora, los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿cómo respondieron a las pruebas? ¿Corrieron o soportaron? Corrieron todos. Dice, todos me abandonaron. Solamente quedó un fiel, se llama Jesucristo. ¿Sí o no? Cuando Marcos, no sé, el texto está un poquito extraño. En el libro de Marcos, Marcos está hablando de él mismo. Dice, un extraño, un joven por ahí que andaba desnudo con una sábana, se mandó corriendo y soltó la sábana. O sea, no se sabe si es que estaba durmiendo y se armó ahí el corre-corre con Jesús. Y dice él mismo, dice, un tal joven por ahí se salió corriendo desnudo. Hermanos, ¿qué tanto miedo puede tener alguien que salga corriendo desnudo? Todos abandonaron a Jesús, lo dejaron solo. Pero no sucedió así una vez el Espíritu entró en ellos. Significa que si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de Dios para enfrentar pruebas y en dado caso, si se nos da que tenemos que dar nuestra vida por el Señor, Él nos dará la capacidad. Pero miren, ¿cómo murieron los discípulos por causa de Jesús y su evangelio? Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Andrés crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. O sea, lo abrieron así. Santiago, hijo de Zebedeo, decapitado por orden de Herodes Agripa. Juan murió de viejo en Éfeso. Tras sobrevivir en un intento, se lo metieron en una caldera hirviendo y sobrevivió. Pero fíjense que el único que murió por muerte natural fue Juan. Felipe azotado y luego crucificado en Hierápolis en Asia Menor. Bartolomé, conocido como Natanael, fue desollado vivo y luego decapitado. Mateo se cree que fue acuchillado en Etiopía mientras predicaba. Tomás, atravesado con una lanza en India mientras evangelizaba. Santiago, hijo de Alfeo, algunos dicen que fue apedreado hasta morir en Jerusalén. Simón el Celote, martirizado en Persia, algunos creen que crucificado o aserrado, o sea, lo cortaron por la mitad. Y por último, o más bien penúltimo, Judas Tadeo, golpeado con un martillo de madera hasta morir. Y Matías, sustituto de Judas Iscariote, fue apedreado y decapitado en Jerusalén. El mismo grupo que corrió, porque no tenían la capacidad de entregar sus vidas al Señor, en este sentido, fueron los que murieron de esta manera por la fe. Son los que conocemos como, en Hechos 11, el salón, ¿verdad?, de los héroes de la fe, le llaman algunos teólogos.
Y por eso usted ve que todo lo que hicieron, sean maravillas o sufrimiento, primero dice, por la confianza en Dios, por la fe. Recordemos que antes los discípulos no tenían esta capacidad, pero luego que el Espíritu vino, pudieron entregar sus vidas por el Señor. Por eso, al yo saber esto, ¿sabe qué pasa? Que no me da miedo la incertidumbre de cómo yo voy a partir de este mundo como cristiano. Porque Dios nos dará una gracia especial en cada momento. Y debemos hacer uso de esa gracia. Debemos de confiar, debemos de vivir como Cristo vivió, responder a los conflictos como Él respondió, para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Porque ¿quién no quiere ver a Dios en su vida obrar? ¿Alguien aquí no quiere? ¿Sí o no? No, así no, sí, no. El Señor dice, no, ni lo intento así con esa actitud, como dice el pastor Antonio. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar en su vida? Pues debemos de ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Miren, ahí se lo dejo en paréntesis. Colóquese en el grupo de los discípulos autosuficientes que no confiaban en Dios, que no tenían el Espíritu Santo. ¿Vieron a Dios cuando corrieron? No, al contrario, abandonaron a Dios. Lo dejaron ahí parado. Pero luego cuando el Espíritu Santo entra en ellos y decidieron entregar sus vidas, ¿cuántas veces veían a Dios? En todo su caminar. Entonces hoy queremos, el mundo dice, ¿dónde está Dios que no lo veo? Bueno, entrega tu vida a Él y lo verás. Cada día, cada vez que viene la prueba, mis hermanos, ahí está Dios al lado. ¿Qué dice Salmo 34, 18? Que el Señor está cercano del quebrantado de corazón. Tercero, para ir sobre el final, el Señor les dejó su comunión. O sea, nos dio su palabra, nos dejó su espíritu, pero tenemos el respaldo de Dios. Tenemos intimidad con Dios, tenemos relación y comunión con Dios. ¿Sabe para qué sirve eso? Para que le podamos hablar, pedir y Él nos pueda a nosotros hablar y pedir también. ¿Saben que Dios pide? ¿Sí sabía eso o no? Bueno, en la Biblia Dios pide más que el hombre. Fíjense que una vez trae una enseñanza, creo que se llama así, cuando Dios nos pide cuando no tenemos nada, entre comillas. Pero Juan dice que en su primera carta que la comunión de los cristianos con el Padre, es con el Padre. La comunión habla de nuestra relación íntima con Dios, también habla de nuestra comunicación con Dios. Y como el pastor Chuy compartió un tema de relación y religión, habló de ese tema, se las recomiendo. Mientras Jesús oraba en Getsemaní para enfrentar la prueba de su vida, mis hermanos, en 3 ocasiones vino a los discípulos. ¿Y cómo los encontró? Roncando, ¿verdad que sí? Imagínense, Pedro principalmente, ¿no? El de mayor ímpetu es el que más ronca, dicen por ahí. Mateo 26, 41, el Señor le dice a los discípulos en Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A ayudarnos, a asistirnos, a darnos el poder y la capacidad para obedecer a Dios. Dice, pero si lo confían en la carne, termina diciendo el texto, pero la carne es débil. O sea, ellos tenían en su mente que si a Jesús lo iban a apresar, eso es un tema de guerra. Pedro, agárrate el cuchillo y tú, Lucas, o más bien Bartolomé, tráete un saco de piedra porque aquí nadie le va a poner la mano a mi Señor. Y fue lo que sucedió. Cuando vienen y agarran a Jesús, Pedro saca la espada y él pensó que era con piedra y espadas que iba a defender a su Señor. Y el Señor le dice, guarda tu espada, Pedro. O sea, no es así. Así no es la cosa. Y le dice, ¿piensas que no puedo llamar a mis ángeles que vengan a defenderme? De ser así, yo puedo llamar 6 legiones de ángeles, 70,000 ángeles. Casi nada, ¿verdad? Pero no es así, Pedro. Y el Señor nos dice a nosotros, no es así que enfrentamos los conflictos ante las personas. Aunque nos ofendan, aunque nos quieran pisotear, la palabra dice, acuérdense que no se lo hacen a ustedes, me lo hacen a mí. No lo tomen tan personal, dice un pastor. Aquí Jesús, mis hermanos, les da 2 principios a sus discípulos para vencer la tentación y las pruebas. Es importante hacer notar que la tentación de los discípulos, piense,
El Señor los ve acostados, dormidos, y le dicen, oren y velen para que no entren en tentación. Yo quiero que usted por un momento, antes de terminar, piense, ¿qué tentación? ¿De qué tentación el Señor nos está protegiendo? Y es de la tentación de la autosuficiencia. La tentación de la autoconfianza, Señor, nosotros podemos. Y Él le dijo, no van a poder. Si confían en sus fuerzas, todos me van a abandonar. Como está escrito, herirán al pastor y dispersarán las ovejas. Y fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué no oraron? Y conéctelo con usted, yo lo voy a conectar con mi corazón. ¿Por qué no oraron ellos? ¿Por qué no le dieron importancia a la oración, sino que se durmieron? Porque pensaban que podían enfrentar la situación en sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Pues no pudieron. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros terminamos corriendo antes que soportar las pruebas? Porque no estamos confiando en Dios. No estamos caminando en su palabra. No estamos orando, pidiéndole la capacidad para enfrentar las pruebas, ni estamos en comunión con Él muchas veces. Llega la prueba y caemos. La palabra velar significa estar despiertos espiritualmente. Habla de sobriedad espiritual, habla de estar atentos y pendientes por medio de la palabra de Dios. En palabras más sencillas, velar es mirar todo a través de la palabra de Dios. Todo mirarlo y analizarlo bíblicamente. Por eso dice que el espiritual, dice Pablo, discierne todo. El espiritual es el que anda en la palabra, no es el que está... o sea, el espiritual es el que anda en la palabra, nada más. El espiritual es aquel que camina memorizando, meditando en la palabra. Todo lo discierne porque está mirando a través de los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren lentes divinos? La palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en 1 Corintios 2, dice, mas el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie? Se entiende más fácil. El que es espiritual entiende todo, pero la gente que no es espiritual no entiende nada. Tú le dices, no, mira, lo que pasa, eso que le está pasando, ¿verdad? A tu hijo es esto. No, o sea, no, ustedes están locos, o sea, eso con una pastilla se arregla. Hay un choque ahí de discernimiento. Cuando un cristiano anda según sus propios pensamientos, dependiendo de sus propias capacidades intelectuales, cuando la prueba lo sorprende, cuando lo asalta alguna prueba de fe y lo agarra sin la armadura de Dios, inmediatamente peca en su carne. No porque no pudo enfrentar la prueba, sino porque ya andaba desconectado. En el momento, es como el policía que sale con su uniforme y no carga su pistola. En un momento de defensa, pues la saca y dispara, pero no sale bala. Eso nos pasa a nosotros cuando andamos en la carne todo el día y la prueba es que nos recuerda que somos cristianos. En el momento de la prueba decimos, ¿verdad que soy cristiano? Después que se me salió la mala palabra, ¿verdad? Andar en la carne, mis hermanos, os lo digo de esta manera, muchos piensan que cuando enfrentan una prueba y fallan, piensan que ahí está el error. No, en el momento que se desconectaron de la palabra de Dios, andábamos en la carne. Es como lanzarte al medio del mar sin un traje de buzo, es lo mismo. Pensar que vas a resistir con tu oxígeno humano, no vamos a poder. Por eso los discípulos no pudieron y corrieron. ¿Para qué necesitamos, mis hermanos, orar en tiempos de prueba? Bueno, depender de la gracia de Dios, reconocer que en nuestra fuerza no podemos, pedir fuerza y capacidad espiritual para soportar. Yo no sé por qué, pero nos sucede que cuando estamos en sufrimiento, lo que menos hacemos es orar. No sé por qué pasa eso, parece como automático. También orar nos ayuda a reconocer a Dios como el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y nos ayuda a humillarnos ante Dios para que su gracia nos guarde y nos ayude. Jesús le dice a sus discípulos que no confiaran en sus capacidades humanas y que pongan toda su confianza en Dios, y una de esas maneras de cómo podemos resistir las tentaciones y las pruebas es orando. Usted mire a Jesús cómo enfrentó todo lo que enfrentó, mis hermanos. Fue orando, no salía sin orar, no se acostaba sin orar.
Antes de enfrentar la cruz, mis hermanos, lo primero que hizo fue orar. Nunca presumió de ser un buen cristiano, de ser espiritual, de ser el Hijo de Dios, nunca. Siempre vivió una vida como si fuera débil y dependiendo de su Señor, dependiendo en este caso del Padre. Dios nos ha capacitado con todas las herramientas espirituales para resistir las tentaciones y para soportar las pruebas de fe. Recordemos siempre, iglesia, que la caída del pecado no es cuando cometemos el pecado, es cuando abandonamos a Dios y su palabra. Cuando andamos en nuestras fuerzas y capacidades humanas. Para sacar provecho espiritual de las pruebas, no debemos de correr sin ella, en este caso sin la palabra. No debemos de pensar que las pruebas es señal que Dios nos abandonó. Ya hemos estudiado esto. Al contrario, es la mano de Dios tratando con nuestro corazón. Siempre que tengas una prueba, intenta, y son de los puntos que quiero compartir, a lo mejor me estoy adelantando. Les quiero compartir 5 puntos cuando te encuentres en medio de una prueba. 5 puntos, bien rápido. Cuando estés en medio de una prueba o frente a ella, recuerda siempre mirar más allá del dolor. Acuérdense que el dolor nos mete en una burbuja y decimos, no, es que me ofendió, no es justo, ¿por qué a mí? Y nos centra en nosotros nada más. O sea, es como que la prueba saca a la luz ese egoísmo natural de solamente pensar en nosotros. Y no podemos mirar más allá. Porque si Dios te dice, soy yo, ¿verdad? Soy yo, no es Satanás, soy yo que te estoy tratando. Satanás te reprende y te dice, Señor, no, Satanás soy yo. O sea, esa fue la idea, eso fue lo que pasó con Job. Que el instrumento fue Satanás, pero era Dios tratando con Job. Y por más que Job no lo hizo, pero un ejemplo, ¿verdad? Que Job diga, te reprendo, Satanás, el Señor le hubiese dicho, soy yo, Job. Es el Señor que te habla. Otra de las cosas que debemos de hacer en medio de las pruebas es recordar el propósito en las pruebas. De que lo que estás pasando, si no lo provocaste tú, si no es consecuencia, Dios tiene un propósito que no se limita a ti solamente. También depender del poder de Dios en todo. También buscar la sabiduría de Dios durante la prueba. Se nos olvida pedir sabiduría en el medio de la prueba. O sea, todo lo hacemos lógico. No, eso pasó. Es como cuando nos autodiagnosticamos. Amanecemos con un dolor aquí, ¿verdad? ¡Ay! Eso fue que dormí mal. Y ahí se queda, ¿ya? O sea, diagnóstico perfecto. Y si no, nos metemos en el YouTube. No, ya yo vi 15 videos que dice que si uno respira durmiendo y ronca 3 veces, se te sale un aire y ya. Ahí quedó. Eso lo hacemos de manera espiritual, ¿sí sabía? Hay una situación una reacción, una mala reacción, en este caso, así como que se nos sale el monstruo y no nos evaluamos. Digo, no, o sea, cualquiera falla ya y se queda. Y punto 5 final, en medio de las pruebas debemos de soportar las pruebas hasta el final. Por eso es que es más fácil correr. Si queremos crecer, mis hermanos, como cristianos, ser fortalecidos en la fe, y si queremos permanecer firmes, Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, verso 8, dice, tengan cuidado y estén siempre alertas, dice esta versión, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, no somos el centro del universo, el único que está sufriendo soy yo. No, mis hermanos, no. Luego dice el verso 10, y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, ese poco de tiempo puede ser 100 años, según Dios, dice, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. Si yo leo este texto al revés y les digo, ¿quién quiere estar firme? ¿Quién quiere ser perfeccionado, afirmado, establecido? Todos vamos a decir yo.
Pero el texto en contexto dice, por eso debemos de pasar por diferentes tipos de pruebas, para ser afirmados por Dios. Acuérdense de esto y con eso termino. Si no eres cristiano, vas a enfrentar pruebas. Si eres cristiano, vas a enfrentar pruebas. Si como cristiano no obedeces según la palabra en medio de la prueba, esa prueba será en vano, se desperdicia. Si respondemos de manera carnal a los conflictos de la vida, habremos sufrido en vano. Y les aseguro que no queremos eso. Entonces, la idea es esta. Estoy sufriendo mucho como cristiano y te sales, seguirás sufriendo. Como cristiano y sin ser cristiano, el dolor va a venir, el sufrimiento va a venir. La pandemia vino para todos. Si llueve, llueve. Si viene la escasez, es para todos. Pero si queremos sacarle provecho al sufrimiento que ya existe, confiemos en la soberanía de Dios. Y cuando estés pasando por un momento muy duro, mira más allá de tu dolor. No te claves en tu propio dolor porque no vas a entender el propósito y vas a correr de la prueba. Amén. Póngase de pie, por favor. La tendencia natural, mis hermanos, como iniciamos con el tema, es de correr. No se olviden de la analogía de la vaca y el búfalo. No se olviden, porque si en verdad queremos salir de la prueba lo más pronto posible, acuérdense siempre del pueblo que salió de Egipto, que Dios los quería formar su carácter como búfalos, pero eran vacas, en sentido figurado. Y una tormenta de 11 días, ¿cuánto duró? 40 años. Nosotros decidimos cuánto tiempo queremos estar dentro de la tormenta. Nosotros decidimos, no Dios, en este caso no es Dios, somos nosotros. Dios nos manda una tormenta de 11 días, pero tú y yo decidimos si queremos durar en ella 40 años. Y mi respuesta personal es, yo no quiero, yo quiero atravesar la tormenta. Un principio, mis hermanos, es esto que les voy a decir, yo lo personalizo, pero es la Biblia. O sea, no es un logro mío, pero es un principio práctico. Si tú sientes que estás amargado con alguien, yo te animo a que te acerques y le pidas perdón. Si tú tienes una mala actitud o alguien te cae mal, acuérdense que esto es posible nada más por ser humano. Si alguien no te cae bien, acércate y pídele perdón. No, a veces no hay que decir por qué. ¿Sabe qué? Siento que te ofendí, nada más te quiero pedir perdón. Quítese de vosotros, dice la palabra, esa carga de amargura, maledicencia, esa actitud, porque eres tú que va a cargar con eso. Y vas a andar con un yugo en tu cuello espiritual que no te va a dejar tranquilo. No vas a tener paz. Entonces yo les aconsejo, yo cuando siento cosquillas de alguien, comienzo a bendecir a esa persona en oración. Si tiene una necesidad, apoyo, lo que sea, o sea, yo brinco a bendecir. Y eso me limpia rápido, así no tengo a nadie en mi corazón, gracias a Dios. Si hay alguien por ahí, pues el Señor me lo va a revelar, pero yo creo que no tengo a nadie en mi corazón agarrado. Yo le animo que no sea como la vaca. No se quede con la amargura y corra junto con la tormenta, sino más bien atraviésela. Dios quiere quitarnos las cargas. Quiere que andemos bien, en paz, le sirvamos con conciencia limpia. Porque cuando tenemos amargura y le servimos, a veces actuamos como hipócritas. ¿Por qué? Porque traemos la ofrenda y tenemos pleito con la gente. Y la palabra dice, mejor no traigas la ofrenda, mejor, para mí es más grande la ofrenda del perdón. Y cuando perdones, entonces trae la ofrenda, no la gastes. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé la capacidad, que ya nos dio, pero se lo pedimos en oración para que la pongamos en obra. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor. ¿A quién le vamos a pedir ayuda, Señor, si solamente tú nos puedes dar la capacidad, Señor? Ayúdanos a entender, Señor, que no se nos olvide cuando las pruebas lleguen, que no olvidemos tu palabra. Que seamos pacientes, Señor, perdonadores,
que sirvamos con corazón puro, con diligencia, Señor. Que si de alguna manera mi corazón se siente celoso, envidioso, amargado contra alguien, que yo pueda perdonar. Y sabemos que esa promesa de perdonar, Señor, está en nuestras manos una vez somos cristianos. Ya no está en tus manos, ya tú perdonaste, Señor. Ya nos diste el Espíritu Santo de reconciliación. Ahora nosotros tenemos que perdonar, pedir perdón cuando nos equivocamos y perdonar cuando nos pidan perdón. Y yo te pido, Señor, que aquí no haya nadie que tenga amargura en su corazón, que tenga envidias o celos por alguien y haya guardado sentimientos de rencor. Que seamos una iglesia limpia, pura, Señor. Que podamos caminar con buena conciencia, limpia conciencia, Señor. Que no corramos de las pruebas, sino que enfrentemos con gracia las cosas que a veces nos ofenden o nos hacen sentir mal, Señor. La vida en sí misma es difícil, Señor, pero tú nos has dado tu Espíritu Santo. Tú nos has bendecido, Señor, con tu presencia. Y yo sé que contigo a tu lado, Señor, más bien tú en nosotros, nos vas a dar la capacidad, Señor. Yo sé que los sentimientos, el dolor, todo eso distorsiona tus verdades a veces. Pero si confiamos aún cuando nos duele mucho, Señor, veremos tu gloria, veremos tu mano, veremos tu perdón, veremos tu paz y te veremos obrar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Estamos, Señor. Sabemos que somos barro en tus manos, oh Dios. Anhelamos ser moldeados por ti, Señor. Sabemos
tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a retenerla, Señor. Ayúdanos a recordarla, Señor. Cuando nos enfrentemos a las diferentes situaciones, Señor, queremos obedecerte, Señor, y hacer como tú nos mandas. Gracias por este tiempo, Señor, por este servicio. Te pedimos, Dios, que nos guardes, nos lleves con todo bien, Señor. Nos permitas descansar esta noche. Y si es tu voluntad, Señor, que estemos aquí mañana una vez más para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que nos lleve con todo bien.